Estamos comenzando el teórico 4 de reacciones energéticas en las células correspondiente a la subunidad 4 y dentro de la unidad 1. Volvemos a recordar que esta unidad 1 tiene los procesos básicos celulares y ya hemos visto la parte de membrana y transporte y ahora vamos a ver cómo se obtiene energía, cómo las células obtienen energía. Aquí tienen cuáles son los principales temas que tiene esta subunidad 4, como es el flujo de energía y materia, procesos de obtención de energía tanto en procariotas como eucariotas, metabolismo celular y las transformaciones de la energía química en la célula. Nuevamente, como siempre, recuerden que ustedes luego van a tener en la instancia práctica resolución de situaciones problemáticas. En este caso, para una de las que tienen asignadas para esta subunidad es de una persona del sexo femenino de 50 años que va al odontólogo y le manifiesta algunas inquietudes. Como por ejemplo, tener dificultad para realizarse la higiene bucal, tiene una patología que le provoca un temblor, el odontólogo entonces la revisa y constata que tiene la placa bacteriana y varias caries. Entonces nos podríamos preguntar, teniendo en cuenta la mala higiene bucal de Adriana, ¿cuáles serían las etapas de formación de un biofilm dental? Que un poco ya la hemos visto en la subunidad 2, mencionar y describir cuáles son las características morfológicas de esos microorganismos, que también la hemos visto, explicar la relación biológica con la acumulación del biofilm y cómo puede favorecer la salud bucal atendiendo los aspectos metabólicos de la formación de caries. Para esto debemos conocer los siguientes conceptos: el flujo de energía y materia en las células, las enzimas, que son catalizadores biológicos, los procesos de obtención de energía en procariotas y eucariotas, mitocondrias, metabolismo, como reacciones energéticas como glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fermentación láctica. Primero, para ir reconociendo lo que es el flujo de materia y la energía, tenemos que reconocer organismos denominados heterótrofos y organismos denominados autótrofos. Los organismos heterótrofos son los que dependen de una fuente externa de compuestos orgánicos, mientras que los autótrofos son los que son capaces de sobrevivir con dióxido de carbono como su principal fuente. En esta imagen, ustedes tienen una imagen real de bacterias fotosintéticas azules y verdes que rodean, como si ustedes lo ven aquí, de maneras y están en simbiosis con una bacteria heterotrófica. Estas bacterias que lo rodean a la heterotrófica, o sea que es la que depende de una fuente externa, digamos, hace simbiosis con estas bacterias que sí sobreviven solas porque son las que son capaces de obtener a partir del dióxido de carbono su principal fuente de carbono. La fabricación de moléculas orgánicas a través de este dióxido de carbono requiere de grandes cantidades de energías y podemos reconocer dos tipos de autótrofos: los que son quimioautótrofos y los fotoautótrofos. Los fotoautótrofos ustedes los deben reconocer y los deben haber estudiado en su nivel secundario, que son las plantas y en algunos casos hay algún tipo de otras bacterias que también son fotosintéticas y que utilizan en este caso la energía radiante del sol para lograr el resultado de obtener moléculas o compuestos orgánicos complejos. Mientras que hay otras que se denominan quimioautótrofos que utilizan la energía química que está almacenada en moléculas inorgánicas, como son el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, los nitritos, y a partir de allí, ¿no es cierto?, van a obtener sus compuestos orgánicos. También vamos a reconocer organismos con capacidad de vivir en presencia de oxígeno, denominados organismos aeróbicos, y organismos anaeróbicos que solo pueden vivir sin presencia de oxígeno. O sea, cuando están en presencia de oxígeno mueren y si no están en presencia de oxígeno pueden sobrevivir. Los organismos aeróbicos que en sus células todo el organismo, ya sea uni o pluricelular, debe vivir frente al oxígeno, pero dentro de sus células pueden realizar procesos aeróbicos y anaeróbicos. En el caso de los anaeróbicos, no. Los unicelulares ya habíamos mencionado la Candida albicans, que se encuentra también en la boca, es un hongo que es un organismo aeróbico. Y los pluricelulares, nosotros que estamos representados en esta imagen. En los organismos anaeróbicos tenemos el Streptococcus mutans, que es una bacteria que generalmente es anaeróbica, pero que tiene una capacidad, dada sus adaptaciones, de poder vivir también en el oxígeno. Por eso se la denomina bacteria anaerobia facultativa.
hay otras bacterias que no pueden sobrevivir de ninguna manera frente al oxígeno. Las reacciones químicas necesitan de energía para producirse, ya sea para producir un producto o romper un producto. Se genera a partir de una molécula compleja moléculas más simples. Esa energía se denomina energía de activación, o sea, ¿cuál es la energía que necesitan dos compuestos para reaccionar? Como por ejemplo acá, glucosa y ATP. En el ser humano tenemos proteínas denominadas enzimas que son catalizadores biológicos. ¿Qué significa esto? Estas enzimas que están representadas aquí con estas pelotitas, por ejemplo, amarillas y rojas, ustedes lo ven aquí, son capaces de disminuir la energía de activación. Si ustedes ven en esta figura, tenemos un estado inicial. Si yo quiero que la glucosa reaccione con el ATP, sin ningún tipo de enzimas, tendría una energía muy alta, como la ven acá en esta raya roja, en esta línea roja. Pero si hay una enzima que actúa, la enzima disminuye la energía de activación y se obtienen los mismos productos. Pero con las condiciones, por ejemplo, en nuestro organismo, que sean de 37 grados, que no debería superar eso, para que nosotros no corramos riesgo de vida. Entonces, las enzimas lo que hacen es tener un sitio denominado activo en donde permiten que estos sustratos se incorporen. Allí se producen las reacciones a una energía de activación menor y luego van a salir los productos que se obtienen a partir de estos reaccionantes. Entonces, las enzimas son proteínas, catalizadores biológicos que disminuyen la energía de activación. Ejemplos de enzimas que podemos encontrar en la cavidad bucal y a modo de siempre recordar que nosotros somos personas que somos todo un organismo coordinado. En este caso está ejemplificada la boca, que está aquí también representada, donde tiene las glándulas salivales mayores. Estas glándulas, por ejemplo, por depresión, ansiedad o por dormir, generan, ¿no es cierto?, una actividad a nivel del sistema nervioso y hace que esto produzca, ¿no es cierto?, las glándulas comiencen a secretar la saliva. Este es un esquema. Las glándulas tienen estos acinos, estos son conductos. Si yo lo corto, veo estas como celulitas, como si fueran pequeños pedacitos triangulares con su núcleo. Estos son cada una célula secretora que conforman varias células secretoras, un acino, y los conductos que también son células epiteliales, pero más rectangulares. A partir de esto, acá lo tienen en una observación a un microscopio óptico. Todo esto que tenemos aquí, estos puntitos más oscuros son los núcleos. Acá adentro vemos las células, que serían estos triangulitos que tenemos aquí. Esto es un rosita más compacto, con su apertura, es el conducto. Y esta sería la célula vista en microscopía electrónica de transmisión, en donde vemos el núcleo, vemos cada uno de los vesículas que van a secretar, y esta sería una de las células que componen estos acinos. Estas células, cada una de estas células, a través de transportadores que ya hemos visto a través de la membrana, fíjense en que acá tenemos agua, tenemos cloruro, potasio, van a eliminar la saliva, van a formar la saliva que va a ir por el conducto. Y van a producir también enzimas, como son, por ejemplo, la alfa-amilasa, que es una enzima salival. Esta alfa-amilasa, producida por todas estas condiciones que hemos mencionado anteriormente, actúa sobre el sustrato, que es el almidón, que es un polisacárido. Esa enzima lo que hace es permitir que ese almidón se degrade y conforme la maltosa, ¿cuál es? Que es su producto, que es un disacárido. Bien, el metabolismo y la transformación de energía en la célula lo tenemos tanto en células procariontes como en células eucariontes. En las células procariotas se ocurren en el citoplasma los procesos de glucólisis, fermentación y el ácido cítrico o o ciclo de Krebs. En la membrana plasmática, si están produciendo una fosforilación oxidativa, van a producir la oxidación del piruvato de electrones y la cadena de transporte de electrones.
¿Bien? Mientras que en las células eucariontes tenemos glucólisis y respiración celular, que ocurre aquí, o glucólisis y fermentación, como lo había mencionado, que los organismos aeróbicos dentro de sus células pueden tener estas dos vías metabólicas. Los eucariotas tienen fuera de la mitocondria, sería en el citoplasma, pueden realizar glucólisis o fermentación, que sería este proceso que está aquí, y dentro de la mitocondria, de la membrana interna, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, y en la matriz el ciclo del ácido cítrico y la oxidación del piruvato. Vamos a ver uno de los componentes que ya los hemos mencionado y lo hemos descrito, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, que es la mitocondria, que es uno de los principales actores dentro de las células eucariotas para producir energía. Acá nuevamente recordamos siempre que nosotros partimos de un organismo, nosotros tenemos músculos, estos músculos tienen son las células alargadas, como ya hemos visto, polinucleadas, vistas a longitudinal y a transversal. Si yo las veo a microscopía electrónica, tenemos la membrana celular, las miofibrillas, ¿se acuerdan el sarcómero que hemos visto antes? Y aquí estarían las mitocondrias porque son células que requieren de mucha energía para producir la contracción muscular. De estas mitocondrias que tienen aquí, se ven de esta manera en microscopía electrónica. Si las representamos de una manera tridimensional, vamos a tener una membrana externa lisa, recuerden, una membrana externa lisa, como la ven acá, y una membrana interna plegada. Cada uno de estos pliegues se le denominan crestas, y lo que está dentro, quedando dentro de estos pliegues, se lo denomina matriz mitocondrial. Lo que queda entre la membrana interna y la membrana externa es el espacio intermembranal. Las mitocondrias están ligadas a un montón de funciones como son la autofagia, la inflamación y la senescencia, el metabolismo, la respuesta innata, la migración, el mantenimiento de las células madres, la diferenciación y la muerte celular. Nuevamente, acá vemos su estructura con una membrana externa lisa y una membrana interna que está plegada formando las crestas. Como ven ustedes, tienen un montón de proteínas asociadas a esta membrana, siendo una de las membranas que tiene en general la misma proporción de fosfolípidos que de proteínas. Una de sus fosfolípidos importantes es la cardiolipina. Recuerden que normalmente la bicapa de fosfolípidos tiene mayor porcentaje de fosfolípidos que de proteínas, como lo hemos visto en la subunidad, en el teórico anterior. A su vez, la mitocondria está relacionada con un montón de orgánulos de la célula, como son los lisosomas, que ya no hemos visto, los endosomas, los peroxisomas, los lisosomas, bien, y el retículo endoplasmático. De acuerdo a las necesidades energéticas de las células, las mitocondrias pueden fusionarse cuando necesitan mayor cantidad de producción de ATP o poder separarse, fisionarse, o sea, dividirse cuando hay algún tipo de daño o necesitan distribuir las mitocondrias dentro de la célula. Entonces, fisión y fusión cooperan para regular la morfología de la mitocondria y, consecuentemente, su función, permitiendo que la red mitocondrial se adapte a las necesidades de una célula y señales externas. Entonces, también, como dijimos recién, está relacionado al retículo endoplasmático. Cuando se tienen que fisionar, o sea, dividir, a veces los filamentos de actina son los que contribuyen a este clivaje, ¿no es cierto?, esta división. Por supuesto, todo relacionado con otras proteínas que no nos interesan en este curso, simplemente para que ustedes vean la complejidad, siempre relacionado al retículo endoplasmático y al contenido de calcio. Entonces, podemos obtener varias mitocondrias por fisión o fusionarlas, ¿sí? Dependiendo de lo que necesite la célula. Y recordando un poquito esta característica de la homeostasis, ¿sí? Entonces, los sitios de contacto entre el retículo endoplasmático y las mitocondrias también sirven para la transmisión de señales, como la del calcio del retículo endoplasmático, las mitocondrias, que respaldan la remodelación de las crestas, amplifican la liberación del citocromo, por ejemplo, C, que es una proteína que está allí, y alimentan la apoptosis mitocondrial. Esto está, como ya les he mencionado anteriormente, obtenido de este artículo científico.
del año 2020. Cuando nosotros miramos en todo el contexto lo que ocurre para obtener esta molécula, que es el adenosintrifosfato, que es la molécula que nos va a dar energía a la célula, que es un nucleótido que consiste en una adenosina unida a grupo fosfato, es la principal fuente de energía de todas tanto de las células eucariotas como procariotas. Este esquema que vemos acá está basado, ¿no es cierto?, en una célula eucariota. A partir de lípidos, polisacáridos y proteínas, se va a ir produciendo lo que habíamos mencionado como todas las reacciones energéticas que ocurren dentro del organismo o de una célula, que se le denomina metabolismo celular. Los lípidos se van a transformar en moléculas más sencillas, como son ácidos grasos y glicerol, los polisacáridos en hexosas y pentosas, y las proteínas en sus aminoácidos. Todos van a converger a tratar de dar de alguna manera contribuir a formar ATP, pero la línea más directa es a través de los polisacáridos. Entonces, los polisacáridos transformados en hexosas y pentosas luego van a permitir obtener piruvato, que se va a unir a la acetilcoenzima A que viene a partir de los ácidos grasos y van a ingresar a este ciclo del ácido tricarboxílico para luego obtener como resultados dióxido de carbono, oxígeno y ATP. Y en algunos casos, cuando intervienen los aminoácidos, aminas. Aquí van a ver que las líneas verdes están indicando los procesos de degradación o de catabolismo, mientras que las líneas azules son las que producen, las que generan productos y son las líneas que identifican procesos anabólicos. Los procesos anabólicos son los que a partir de compuestos sencillos generan compuestos más complejos y los catabólicos son los que a partir de sustancias más complejas obtienen sustancias más simples. Bien. Vamos a volver un minutito. Como dijimos acá, los polisacáridos producen hexosas y pentosas que luego van estas hexosas, como es la glucosa, ingresar a un proceso que se denomina glucólisis, como lo tienen aquí en rojo. Ocurre, ¿no es cierto?, en el citoplasma de las células. Estas son células obtenidas a microscopía electrónica. Esta es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Esta glucosa va a comenzar a transformarse y a adquirir fosfatos. Luego se transforma en fructosa y esta fructosa, que también adquiere primero un fosfato y luego otro, se va a escindir, significa a partir de este compuesto va a obtenerse 2 compuestos de 3 carbonos. Uno es el gliceraldehído 3-fosfato y otro es la hidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Es decir, a partir de la glucosa hay una serie de procesos de reconversión y obtención de fosfatos. Luego, esta fructosa que viene, ¿no es cierto?, de las transformaciones de la glucosa, que tienen 2 fosfatos adquiridos, se escinde, se divide y da 2 compuestos de 3 carbonos. Uno es un gliceraldehído 3-fosfato y otro es una hidroxiacetona fosfato. La que continúa es el gliceraldehído, que tiene la capacidad luego de seguir toda otra serie de eventos químicos hasta transformarse en el piruvato. Pero como ven aquí, hay una línea azul. Esta de hidroxiacetona es, como son isómeros estos, es capaz de transformarse a través de una enzima, por supuesto, en su isómero, y de esa manera se obtienen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato por cada una de glucosa, y se van generando todas las transformaciones hasta obtener la molécula que tiene 3 carbonos, que es el piruvato. Esta es la molécula que va a continuar dentro de la mitocondria. Va a sufrir algunas transformaciones y luego va a continuar. Si ustedes se fijan aquí, en este caso el ATP, que yo les mencioné, se transforma en ADP, que es un adenosin difosfato, o sea, con 2 fosfatos. Pierde 1. Acá también, pero van a ver que luego hay formación de ATP. O sea que la glucólisis me permite también formar ATP, como lo ven aquí. ¿Sí? No solo utiliza, sino que también puede producir ATP. Es uno de los procesos evolutivos más viejos y en los que se forma poca cantidad de ATP.
Sin embargo, es un proceso que en algunas condiciones patológicas resulta interesante para poder producir alta energía cuando las células se están dividiendo mucho. En un tejido que se le llama diferenciado, son las células diferenciadas, son las células que tienen una estructura normal y con una función normal. La glucosa, que es por este proceso de glucólisis que recién lo hemos visto, se transforma en piruvato y la mayoría de sus, o sea, normalmente en presencia de oxígeno, se produce la fosforilación oxidativa y se produce energía en forma de ATP, dióxido de carbono y agua. Y en un bajo porcentaje y en condiciones extraordinarias se produce lactato. La diferencia es en los tejidos que son proliferativos o tumorales, la glucólisis comienza a generar también piruvato, pero solo un 5% se va a oxidar con la fosforilación oxidativa y un 85% produce una fermentación cuyo resultado final es el ácido láctico o lactato. Es decir, se debe a un gran aumento esto que está ocurriendo aquí, de manera anormal en un tumor, pero que también ocurre en las células de los embriones, que tienen que proliferar mucho y rápidamente. Entonces, esa tasa, ese aumento de tasa les permite, ¿no es cierto?, que vayan a la vía fermentativa. Bien. Si vamos por la vía normal, que sería esta que tenemos acá, ¿no es cierto?, donde el piruvato va a pasar a la fosforilación oxidativa, lo primero que tiene que hacer acá nuevamente, ¿no es cierto?, es que a partir de los ácidos grasos y el piruvato, estos ingresan a la matriz mitocondrial, que la tenemos dibujada aquí, y este piruvato y el ácido graso van a formar el acetilcoenzima A, que es un compuesto que va a ingresar a un ciclo que se llama de los ácidos tricarboxílicos. Ese ciclo, como lo tienen representado acá, esto que es el acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, fíjense en que el piruvato tenía 3, va a perder 1 por descarboxilación, va a tomar una coenzima A y se va a convertir en acetilcoenzima A. Viene tanto de la vía de los ácidos grasos como de la parte del piruvato. Entonces aquí va a ingresar a un ciclo en donde en el primer punto, ¿no es cierto?, se va a unir a un compuesto que es el oxalacetato, va a formar un compuesto de 6 carbonos, fíjense que el oxalacetato tiene 2, tiene 4, unido a estos 2 va a formar 6. Y va a hacer una serie de conversiones hasta volver a formar el oxalacetato. Por eso es un ciclo. Lo importante de este ciclo es la producción de estos compuestos denominados NAT o este compuesto denominado FAT. ¿Sí? Como ven también hay producción de dióxido de carbono porque van perdiendo carbono. Fíjense en este de 6 pasa a 5, se pierde un carbono. Este de 5 pasa a 4, pierde otro carbono. Pero lo más importante son estos compuestos porque estos compuestos están en un estado oxidado y captan los hidrogeniones y los protones que se producen como liberación de estas transformaciones en el ciclo. Aquí, viendo la parte que estaba arriba, vuelvo a la anterior, que sería esto de los ácidos grasos y el piruvato. Fíjense que aquí tenemos todos los ciclos de los ácidos grasos, que eso lo van a ver bien en química biológica. Por esta los ácidos grasos van a obtenerse enlace con el grupo de la coenzima A que ocurren después de que un grupo ácido se transporta a través de la membrana interna mitocondrial. ¿Sí? Entonces, ese acetilcoenzima A podría entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Si no, lo hará a través del piruvato que forma el acetilcoenzima A y va a ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Lo primero que siempre tenemos, ¿no es cierto?, es la formación del piruvato y que ingresa al ciclo. Bien, después que tenemos estos NAT y estos FAT que llevan sus electrones y sus protones, se van hacia la parte de las crestas mitocondriales en donde está, ¿no es cierto?, la cadena respiratoria. Pero fíjense en acá que tenemos como una especie de resumen de nuevo. Una vez que ingresa la glucosa, se produce la glucólisis en el citoplasma de una célula eucariota, se produce el piruvato
En condiciones normales o en presencia de oxígeno, ese piruvato va a realizar los procesos de fosforilación oxidativa y en condiciones de ausencia de oxígeno va a hacerlo a través de un proceso de fermentación, produce ácido láctico o lactato, generando también ATP, pero en menor cantidad. Si fuéramos en orden creciente, el más bajo de cantidades de ATP que produce es la glucólisis, sigue la fermentación y el que produce mayor cantidad de ATP es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa tiene varios eventos que ocurren. Está representando aquí la membrana interna de la mitocondria, que está aquí en la cresta mitocondrial. Estas representaciones que tienen aquí son tres grandes complejos enzimáticos, son complejos y otras enzimas que están entre medio. En estos complejos enzimáticos se van transportando los electrones, por eso se llama cadena de electrones, van pasando los electrones y van perdiendo energía. ¿Para qué pierden energía estos electrones? Para que sean aceptados por el oxígeno y ese oxígeno puede aceptar los hidrogeniones de una manera, digamos, normal, en las temperaturas normales del organismo y produzcan agua. A su vez, fíjense aquí, a medida que van ocurriendo estos pasajes de electrones, estas grandes proteínas, complejos proteicos, permiten el paso de protones hacia el espacio intermembranoso. Ya lo vamos a mirar mejor en otras figuras. Y allí se acumulan grandes cantidades de hidrogeniones. Recuerden siempre que entre las membranas, o sea, de un lado y del otro, deben mantenerse el equilibrio. Ahora vamos a ver cómo se logran esos equilibrios. Nuevamente, acá tenemos la membrana externa lisa, acá tienen la membranita y acá tienen la membrana interna. Esto que está acá es el espacio intermembrana. Como les dije recién, el NAT y el FAT aportan, cuando llegan a estos complejos, hacen que los electrones, ven que van pasando aquí, digamos, pierden energía para que sean aceptados por el oxígeno, se unen a los hidrogeniones y formen agua. Mientras que en estos complejos son capaces de pasar los protones que quedan en este espacio intermembranoso, pero que tienen que volver para equilibrar la cantidad. Ese proceso de volver, digamos, este proceso de acumular aquí y volver a generar un gradiente electroquímico igualitario se denomina quimioósmosis. Por donde vuelven o ingresan a la matriz mitocondrial lo hacen a través de una enzima que se denomina ATP sintasa. Esa ATP sintasa, cuando estos protones van a pasar, permite que el ADP que está en la matriz mitocondrial se una a un fosfato y forme ATP. Esta es la enzima ATP sintasa de una bacteria que tiene la membrana, tiene una serie de partes, ¿no es cierto? Como ustedes ven, es bastante compleja y lo que les permite, ¿no es cierto?, es ser funcional cuando pasan los protones a través de ella. De nuevo, lo vamos a mirar después en un pequeño video para que lo vean visualmente. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Entonces esta es la membrana de la cresta, los tres grandes complejos enzimáticos, y recuerden que hay otras proteínas también entre medio. Esto van a pasar los electrones, estos electrones son captados por el oxígeno, se van a unir a los hidrógenos y forman agua. Pero a su vez pueden salir grandes cantidades de protones, como lo ven aquí, acumularse en el espacio intermembranal, y para que vuelva a un equilibrio pasan a través de esta enzima, la ATP sintetasa, y pasa de ATP, el ADP se puede unir a un fosfato y formar ATP. Bien, entonces en estos pequeños videitos vamos a ver qué ocurre en los procariotas y qué ocurre en los eucariotas. Durante la glucólisis y el ciclo de Krebs, la oxidación de las moléculas orgánicas resulta en la producción de coenzimas reducidas, tales como el NADH. Estas coenzimas transfieren electrones a la cadena transportadora de electrones, que está localizada en la membrana celular de las bacterias. Un hidrógeno consiste en un protón y un electrón. La cadena transportadora de electrones consiste en una serie de proteínas transportadoras de electrones especiales que transfieren los electrones desde el NADH
hasta un aceptor terminal de electrones, tal como el oxígeno. Los electrones ingresan a la cadena transportadora de electrones cuando el NADH transfiere sus protones y electrones a una de estas proteínas integrales de membrana. Los electrones son secuencialmente conducidos a lo largo de la cadena de transporte de electrones, mientras los protones son bombeados hacia afuera de la membrana. Alguno de los transportadores de electrones, tal como la coenzima Q, acepta un protón del interior de la membrana celular, tal como acepta electrones. El protón es luego bombeado a través de la membrana a medida que los electrones se mueven hacia abajo de la cadena. Esto aumenta el gradiente de protones a través de la membrana y aumenta la fuerza motora de los protones. Durante la respiración aeróbica, la última proteína transportadora transfiere un par de electrones al oxígeno al final de la cadena de transporte de electrones y se forma agua. La enzima ATP sintetasa utiliza la energía de la fuerza motora de los protones para sintetizar ATP. Esta enzima permite a los protones regresar al interior de la célula y acopla la energía producida en este proceso a la fosforilación de ADP para formar ATP. La mayor parte de la energía obtenida a partir de las moléculas orgánicas durante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico es almacenada en NADH y FADH2. Estas moléculas ceden sus electrones de alta energía en la tercera fase de la respiración celular, la fosforilación oxidativa, en donde se produce la mayor parte del combustible celular en forma de ATP. La cadena de transporte de electrones es un conjunto de moléculas, principalmente proteínas, ubicadas en la membrana mitocondrial interna. El NADH le cede sus electrones de alta energía al primer complejo de la cadena transportadora de electrones. Los electrones se mueven desde este primer miembro de la cadena al siguiente, cediendo su energía mientras se desplazan desde el NADH hacia el oxígeno, altamente electronegativo. La energía cedida por el flujo de los electrones es utilizada para bombear iones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial y hacia el espacio intermembrana. El oxígeno captura los electrones en la última etapa de la cadena de transporte de electrones. El último complejo adiciona un par de electrones a un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno formando agua. La cadena de transporte de electrones ha utilizado la energía de movilizar electrones para bombear átomos de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Esta acumulación de átomos de hidrógeno, al igual que el agua en una represa, almacena la energía potencial que estaba originalmente en los enlaces químicos de las moléculas de glucosa. Los átomos de hidrógeno ceden su energía cuando difunden a través de una proteína especial en la membrana llamada ATP sintetasa. A medida que los átomos de hidrógeno fluyen a favor de su gradiente de concentración, la ATP sintetasa captura su energía para sintetizar ATP. Este modo de producción de ATP se denomina fosforilación oxidativa, debido a que es impulsado por la transferencia de electrones hacia el oxígeno. Bajo condiciones normales, prácticamente todo el ATP generado en el proceso de respiración celular es producido mediante el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, alrededor de 34 ATP por cada glucosa consumida. Esta ilustración resume la respiración celular. La glucólisis y el ciclo del ácido cítrico producen pequeñas cantidades de ATP. La mayor parte del ATP de una célula es sintetizado mediante la fosforilación oxidativa, cuando el NADH y el FADH2 producidos durante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico le ceden al oxígeno los electrones obtenidos de las moléculas orgánicas. Bien, entonces allí vemos cómo visualmente el movimiento, lo que habíamos mencionado anteriormente con los esquemas. Otras proteínas que son importantes y que ustedes lo van a ver en algunos problemas que van a tener en la parte práctica son las proteínas que se denominan desacopladoras y a las que se le denomina UCP por su nombre en inglés, que es Uncoupling Proteins. El mantenimiento de la fuerza motriz, como estaba diciendo recién en el videito, requiere de el interior de la membrana mitocondrial sigue siendo bastante impermeable a los protones.
Si esto no ocurre, el gradiente establecido en los transportes de electrones se disipa con rapidez por el movimiento de los protones y lleva a la liberación de calor. Es decir, que si el proceso normal, que acabamos de ver, no se produce, tenemos grandes liberaciones de calor. Con sorpresa se descubrió que en la membrana interna mitocondrial hay proteínas que se denominan desacopladoras, ¿sí? Y que actúan como desacopladoras naturales endógenos. Esta, como mencionamos recién, una UCP por sus siglas provenientes del inglés, pero como se le ha reconocido a una de las proteínas, se le coloca un 1. UCP1 es una de las proteínas desacopladoras, como la ven aquí. ¿Sí? Es especialmente abundante en el tejido adiposo marrón de los mamíferos y funciona como fuente de producción de calor durante, por ejemplo, estos mamíferos que hibernan y que necesitan, ¿no es cierto?, están expuestos a temperaturas altamente frías y que necesitan generar calor. La UPC en la membrana, estas proteínas desacopladoras internas, en la membrana interna de la mitocondria, se cree que previene de la acumulación de una fuerza motriz de protones muy grandes. Si el estado de energía es tan alto, se forma y se bloquea el paso de los electrones, lo que se produce es una fuga de electrones y una producción grande de radicales libres. Bien, entonces, cuando hay un acoplamiento normal, membrana externa lisa, membrana interna la cresta, se producen bien en el NAD, como lo mencionamos recién, el FAT, y se produce todo lo que lo hemos visto reiteradas veces, tanto en la parte esquemática como en el pequeño video, en donde vemos que, ¿no es cierto?, el oxígeno acepta los electrones, se transforma luego con los protones en agua, se forma el ATP. Pero, ¿qué ocurre cuando hay un desacoplamiento, cuando están estas proteínas que no permiten que se produzca el transporte de electrones y las reacciones de síntesis de ATP? Entonces, en este caso, se provoca una pérdida de energía en forma de calor. Entonces, cuando se mide, ¿no es cierto?, la temperatura mitocondrial, es un indicador esencial de si la función está generándose correctamente o de modo incorrecto. Otra de las formas, dijimos, de producir energía era la fermentación láctica, que es la causa, ¿no es cierto?, en general de la presencia de caries, porque produce ácido láctico. Acá vemos una microfotografía tomada a scanning de la dentina con bacterias que están sobre esta. Si tuviéramos la formación del biofilm, ¿sí?, como lo hemos mencionado siempre, a través de una película adquirida, las bacterias se van pegando. Estas bacterias que quedan en la parte más baja comienzan a producir fermentación láctica. Esa fermentación láctica va a generar microlesiones en el esmalte y también puede producir inflamaciones de la encía, esto que está aquí en rojo. Entonces, el piruvato, en condiciones, ¿no es cierto?, de anaerobiosis, produce lactato. También es conocido en algunos casos, si era otro tipo de fermentación, es la fermentación alcohólica. Si funcionara todo normal, pasaría a formar el piruvato la acetilcoenzima A por pérdida de un dióxido de carbono, uniéndose la coenzima A y yendo a la vía aerobia. Si no, queda en una vía anaeróbica de la formación de lactato. Bien, todos estos conocimientos básicos pueden ser aplicados a la clínica odontológica y son los que ustedes van a aplicar para poder tratar y curar a sus pacientes. Entonces hay siempre formas de identificar los componentes metabólicos en que puede atacarse a través de prácticas también alimentarias y nutricionales, generando una prevención para las personas, o bien, como mencionamos, se acuerdan en la primera presentación de la materia, el odontólogo normalmente debería hacer primero prevención y si no se logra correctamente esa prevención, hacer actividades restaurativas. Como hemos visto, la nutrición está altamente relacionada a la presencia de caries, como las que tenemos aquí. Acá tenemos nuevamente la formación del biofilm, ¿no es cierto? Cuando hay una adhesión de las bacterias, estas bacterias se adhieren y van unas a las otras, se van comunicando entre sí y van generando, ¿no es cierto?, que las que están en contacto con el esmalte comiencen a producir fermentación láctica, y la fermentación láctica para generar estas erosiones del esmalte y producir las caries. Pero siempre recordando, como lo hemos visto con las determinantes sociales de la salud, que la caries es multifactorial, depende también de las condiciones, ¿no es cierto?, de la dieta, del tipo de dientes, del tiempo, de las bacterias que hay.
si bien, o sea, tiene un componente infeccioso, eso también tiene que ver con la educación, con las formas de la higiene oral, que lo hemos visto en la parte de los determinantes de salud. Perdón, vuelvo acá atrás. Viendo también, ¿no es cierto?, que hay componentes genéticos que pueden también ayudar en algunas personas a producir las caries. Con respecto a las formas o alternativas que se pueden ir pudiendo hacer prevención, tenemos los tipos de los enjuagues bucales, que pueden remineralizar, por ejemplo, tener una reacción cariostática, ser antibiofil, antigingivitis. Es decir, hay una serie de tipos de enjuagues bucales que pueden ser preventivos. Recordando que el cepillado lo que va a hacer, y si volvemos a la estructuración del biofilm, el cepillado que se le indica a los pacientes, aún sin flúor, lo que intenta hacer es mecánicamente romper esta estructura de biofilm. ¿Por qué? Porque las bacterias que quedan expuestas y que son removidas, que no están de por debajo, van a producir fosforilación oxidativa, o sea, van a formar agua, por lo cual no van a formar ninguna sustancia, van a formar agua y ATP y no van a formar ninguna sustancia que pueda erosionar el esmalte. Mientras que si se forma este biofilm, las que están en la parte baja, que están en condiciones de anaerobiosis, comienzan a producir la fermentación láctica. Entonces, el cepillado lo que trata de hacer es romper esta estructura de biofilm para que no se produzcan las adhesiones allí. Y también se pueden utilizar, ¿no es cierto?, otros componentes como los dentífricos fluorados o algunos, digamos, estos enjuagues bucales que permitirían también tener, digamos, estrategias de antibiofil o antigingivitis. Asimismo, recordando que somos personas que podemos tener algún tipo de enfermedades, hay disfunciones mitocondriales que están relacionadas a las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las características que pueden estar asociadas a disfunciones mitocondriales, podemos encontrar mutaciones en el ADN mitocondrial. Recuerden que las mitocondrias tienen ADN similar al de las bacterias, tienen un daño en la mitofagia, o sea, si estas mitocondrias están dañadas, no son degradadas por la misma célula, se disminuye la fosforilación oxidativa y se aumentan unos compuestos que se llaman ROS, que son especies reactivas de oxígeno, que son altamente oxidantes. Entonces, la mutación de este DNA mitocondrial puede hacer que la cadena respiratoria tenga una disfunción y no produzca la cantidad de ATP y de agua que correspondiente. O sea, en general de ATP, porque este sería lo más importante para la parte muscular. Entonces, y que genere, ¿no es cierto?, este aumento de estos compuestos, estas especies reactivas, y estos altos niveles de especies reactivas a veces dañan las mitocondrias de células como los cardiomiocitos, o sea, los que forman parte del corazón, las células del músculo liso y las células endoteliales, que son las que se van a ver deterioradas por esta disfunción mitocondrial. Y esto puede causar enfermedades cardiovasculares como, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, aneurismas aórticos y algún otro tipo de enfermedad cardiovascular. A modo de resumen y recordatorio, tenemos un metabolismo energético, en el cual un primer proceso es la glucólisis, que ocurre en el citosol, tanto de procariotas como eucariotas. En condiciones de aerobiosis, en presencia de oxígeno, se produce el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En las eucariotas, el ciclo de Krebs se produce en la matriz mitocondrial y en el citosol se produce en las células procariotas. La fosforilación oxidativa se produce en la membrana mitocondrial interna, mientras que en las células procariotas, como lo vimos en el video, se produce en la membrana plasmática. En condiciones de anaerobiosis, es en presencia de oxígeno, la fermentación, que puede ser alcohólico-láctica, se produce tanto en las células procariotas, en los organismos, que ya son organismos, recuerden que son unicelulares, y generan, ¿no es cierto?, a veces son todos totalmente anaeróbicos. Y en las eucariotas, dentro de las células, cuando no tienen presencia de oxígeno, como lo hemos visto relacionado a procesos de producción anormal de fermentación en células que se están reproduciendo altamente.
Bien, aquí terminamos la subunidad 4, correspondiente a la unidad 1.